Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Les mando un gran abrazo a todos. No sé qué pasó con la cámara que apareció y desapareció al tiro. Un saludo para Paola Olguín, que se encuentra conectada en este momento en vivo y en directo. Ya, así que un saludo cariñoso para Paola Holguín. Mandó un mensajito también, parece. Parece que mandó un mensajito también. Vamos a ver. Ahí está, ahora ahí está. Buenas tardes, estimada Paola. Cuéntame, ¿cuándo tienes hora para tu licencia? Y si es que has visto clases anteriormente. No puedo escribir en el chat, dice, no, porque el chat no está habilitado, estimada, en esta clase. Ya, el único medio de comunicación que tenemos es siempre el que estás usando ahora. Ya, tú me puedes preguntar a través de la sección de preguntas y respuestas y yo te voy respondiendo en vivo, te voy respondiendo en chat, ¿ya? Pero normalmente casi siempre se va respondiendo en vivo, ¿ya? Siempre y cuando estén conectados, obviamente, a la hora en la que estamos de forma sincrónica, es decir, a esta misma hora, ¿ya? Si lo ven en grabación, claramente no, yo no estoy conectado, entonces no, ahí es más difícil. Cuéntame, Paula, ¿cuándo tienes tu prueba en la MUNI? ¿Y de dónde te estás conectando, por favor? Ya, entonces, hablemos del tema 2, ¿cierto? Que es del día lunes. Todos los días lunes vemos tema 2. Todos los días lunes hablamos del funcionamiento de la motocicleta. Ya, la motocicleta es una máquina increíblemente eficiente, ¿cierto? Eh, Versátil, ya podemos meter una moto en muchos lugares. Una moto puede andar sin que haya, por ejemplo, carretera, ¿ya? Pero es importante que conozcamos más o menos a grandes rasgos las diferencias que pueden haber entre motos, ¿cierto? Y también tratamos de ir hablando acerca de lo que podemos, lo que puede fallar, lo que no puede fallar, en qué fijarnos en cada uno de los sistemas que tenemos, ¿ya? Y también siempre recomendaciones de qué sistema elegir en el tema de equipamiento, ¿ya? Dice, perfecto, bueno, tengo que sacar hora el 20 de abril. Ya, perfecto. El mes pasado saqué la licencia B y me fue bien. Ahora voy por la licencia C con el mismo método estudiando con práctica test. Excelente, excelente. Una máquina ahí, Paola. Ya vamos por la C ahora. Excelente. ¿Ya? Entonces, empezamos la clase del día de hoy hablando acerca de. Dice acá que para conocer una motocicleta debe conocerla muy bien físicamente como su recorrer. ¿Qué significa eso? La diferencia entre motos, ya, es lo mismo, en el fondo es lo mismo que la diferencia que existía cuando andábamos en bicicleta cuando éramos chicos. Todas las bicicletas son básicamente iguales, funcionan de forma muy parecida, pero habían bicicletas que tenían más cambios, menos cambios, habían bicicletas que doblaban mejor, habían bicicletas que eran más pesadas, ¿cierto? Que absorbían mejor los impactos del piso, otras que se sentía todo cuando uno pasaba por las piedras, ¿cierto? Entonces las motos son lo mismo. La diferencia importante es que cuando yo hablo de moto estoy hablando de mucha fuerza y de mucho peso, ¿ya? Entonces cuando nos caemos en dos bicicletas distintas, el porrazo es más o menos parecido, ¿ya? Pero cuando nos caemos en dos motos muy distintas, el porrazo también es muy distinto. No es lo mismo que me caiga una moto, yo le digo de cartero, pero me refiero a estas motos pequeñas, 125, así como de reparto, pero de las que son más simples, ¿cierto? No es lo mismo que me caiga esa moto encima de la pierna a que me caiga una moto 1000, ¿cierto? Una Africa Twin, no sé, una Teneré 700, una cosa así, no es lo mismo. Ya entre una y otra moto, puede haber un hueso quebrado de diferencia. Solo en el caso de que me caiga la moto encima de un pie solamente, ¿ya? Entonces, a eso se refiere esta parte, que hay que entender que las distintas motos tienen distintos pesos, ¿cierto? Distintos portes y que también se mueven de forma distinta, aceleran distinto, frenan distinto, doblan distinto, que
es lo que a nosotros nos importa, ¿ya? Por lo tanto, siempre entender que una moto no es igual a otra moto, ¿ya? Hay motos obviamente similares, ¿cierto? Pero siempre cuidarse de los saltos que no sean muy grandes para que en el caso de que exista un accidente, el accidente sea más o menos más controlable, ¿ya? Después dice que una de las características de la motocicleta es que no posee equilibrio, como un automóvil. Se refiere a que tiene solo dos puntos de apoyo en contraparte a los vehículos, a los automóviles en realidad, que tienen cuatro, ¿ya? Entonces, el equilibrio en la moto depende de que el conductor se pueda mantener en equilibrio. Recuerden siempre que cuando vamos muy lento en la moto es más difícil mantener el equilibrio que cuando vamos más rápido. Después dice que cuando conduzca una motocicleta debe identificar sus medidas en relación a sus características físicas. Es importante revisar el manual del fabricante, puesto que pueden existir muchas diferencias entre motocicletas tales como tamaño y peso, que es más o menos lo mismo que les vengo diciendo desde que empecé a hablar. Después dice que es importante conocer el motor, ¿cierto? ¿Qué tipo de mantenimiento puede tener ese motor, ¿cierto? Debes conocer todo su funcionamiento, dice tales como qué tipo de amortiguación posee, tipo de lubricación y refrigeración, ¿ya? Acostúmbrese a, acostúmbrese a verificar los frenos antes de iniciar la marcha, ¿ya? Y me atrevo a decir que de todo lo que dice este párrafo, ¿cierto? Lo más importante es la última línea, ¿ya? ¿Por qué? Porque en los frenos, en la inmensa mayoría de los frenos, existe un componente que podríamos decir, entre comillas, que es más débil que los demás. Ese componente es un flexible de goma, ¿ya? Es una especie de cañería de manguera de goma reforzada por dentro con unas mallas, ¿cierto? Eh, pero es algo que se puede cortar con un cuchillo, se puede morder con un diente. ¿Por qué les doy estos ejemplos, cierto? Es que ustedes dejan la moto estacionada en algún lado y esta parte de los frenos es posible que sufra daños, ya sea por algún acto malicioso de alguna persona que corte los frenos o, bueno, esperemos que nunca pase eso, ¿cierto? Yo nunca he escuchado una historia real así como cercana sobre eso. Hay una película en Netflix que se llama El curandero y ahí aparece una escena en la que le cortan los frenos a la moto de uno de los protagonistas, ¿cierto? Y a eso se refiere esto que está acá, ¿ya? Y también puede pasar, ¿cierto? Que a lo mejor un perro venga y me muerda el flexible, o que simplemente el flexible en la moto tiene su año ya, ¿cierto? Y el flexible con el tiempo se quemó, se desgastó y empezó a generar una fuga por ahí, ¿ya? O cualquier otra parte del sistema de frenos. Ya les pongo como ejemplo a esto porque esto podría pasar en cualquier momento, ¿ya? Por eso, ¿cómo controlamos esto? Antes de empezar a andar en la moto y antes de necesitar los frenos para frenar y no chocar, por decirlo así, los probamos en un lugar que si no frena, ¿cierto? No va a pasar nada porque podemos quizás parar con los pies o dejar que la moto se vaya con el vuelo hasta que se detenga, ¿ya? Me refiero a que no hay que esperar necesitar los frenos para probarlos, ¿ya? Yo muevo un poco la moto y al tiro toco los frenos a ver si están en las mismas condiciones que en la que los dejé anteriormente, ¿ya? ¿Para qué? Para saber que el freno efectivamente está haciendo presión, está funcionando y me va a frenar cuando yo necesite hacerlo, ¿ya? Les pongo un ejemplo que me pasó a mí, esto nadie me lo contó y ya lo he contado varias veces en clase y tiene que ver con que me pasó esto mismo, exactamente igual, ya en mi bicicleta. Ya es chistoso porque estamos hablando de moto y yo le meto una bicicleta. Pero resulta que por no revisar mis frenos en la bicicleta, en un momento estuve a punto de chocar, ¿cierto? De que me atropellaran un vehículo, ¿ya? Gracias a Dios pude meterme por un ladito, el vehículo también cachó que iba sin freno y también se abrió un poquito, me dio un poquito de espacio, me metí entre medio, ¿cierto? Cambié mi trayectoria y logramos entre los dos evitar, ¿cierto? Este accidente. Pero fue plena responsabilidad mía. ¿Por qué? Porque los frenos que yo tengo en mi bicicleta funcionan muy similar o prácticamente igual a cómo funcionan los frenos de la moto. Ya funcionan con presión hidráulica.
Y en esa ocasión tomé la bicicleta, me subí arriba, empecé a pedalear y de repente tenía que parar en una calle porque venía un vehículo, ¿cierto? Un colectivo precisamente venía avanzando por esa calle y resulta que voy a apretar los frenos y los frenos pasaban en banda, los dos, ¿ya? Traté de bajar los pies, ¿cierto? Traté de frenar como podía, pero no venía tan lento. Entonces veo el colectivo, ¿cierto? Que estaba cada vez más cerca y el colectivo también me ve que me salí, que no, que iba medio complicado, ¿cierto? Y la verdad es que se abrió un poquito el colectivo, yo me metí en ese espacio que me dejó y gracias a eso, entre los dos, insisto, pudimos evitar ese accidente. Pero yo debí haber probado mis frenos, ya siempre lo hago, siempre tomo la bicicleta, le hago fuerza, ¿cierto? Aprieto los frenos a ver si las ruedas se están frenando, etcétera. Pero justo ese día se me fue, ¿cierto? Y se produjo esta falla que se pudo haber traducido en un accidente grave. Entonces, muy importante, queridos amigos, mantener sus frenos en buenas condiciones y probarlos cada vez que van a salir, ¿ya? Esta prueba dura un segundo, ¿ya? Simplemente apretarlos antes de necesitarlos, apretarlos antes de necesitarlos y ver que están reaccionando, ya ver que están frenando a la moto. Ya en mi caso, en ese día que les estoy contando, que estuvieron frenando la bicicleta. Ya, así que mucho ojo con eso. Quiero ver que parece que me mandó unos mensajitos más aquí mi amiga Paola. Una consulta dice, ¿usted hace clases de lunes a viernes o hay días que no hace clases? En lo normal, sí, Paola, de lunes a viernes. Ya puede haber algún día, yo igual ahora estoy pasando por un proceso médico, ya un poquito complejo, pero espero poder estar conectado todos los días, al menos de esta semana, ya, y eso, ya, pero sí, normalmente todos los días, a no ser que me pase algo extraordinario que no pueda hacer la clase, ya, pero sí, así como lo normal es que todos los días estoy conectado a las 5 de la tarde, ya puede que empiece unos minutos después la clase por temas técnicos y todo eso, pero normalmente trato de que la clase empiece a las 5 de la tarde todos los días. ¿Me escuchas bien? ¿Se ve bien? Cuéntame, Paola, y cuéntame también si respondí tu pregunta con eso. Cualquier otra duda que tengas me la haces nomás, ¿ya? Ya, sigo. Por ahí viene otro mensajito. Ya, excelente, Paola. Cualquier duda, consulta, me la haces nomás. Ya, entonces recuerda siempre verificar los frenos antes de la marcha. Esto, queridos amigos, en cualquier vehículo, esto, ya, siempre. ¿Por qué? Porque en cualquier vehículo los frenos se pueden cortar o pueden estar funcionando mal. Y si yo no tengo frenos, ya, no hay cómo evitar un accidente grave o fatal. Los frenos son muy importantes, queridos amigos, ya. Hablemos acerca de el chasis. Dice, el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo, es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante. ¿Qué es el chasis, queridos amigos? Tenía una fotito aquí del chasis, pero no está ahora. El chasis es el pedazo de acero que en esta moto se ve aquí, ¿cierto? Es el pedazo de acero, es como un triángulo de acero que va de aquí más o menos hasta acá, y de aquí más o menos hasta acá, y de acá más o menos hasta acá. Ya es como un triángulo, por decirlo así.
El chasis es una estructura, igual que o muy parecido al marco de la bicicleta, ¿cierto? Que une todos los demás sistemas de la moto, ¿ya? Los une, por ejemplo, une o alberga, ¿cierto? El motor, que en este caso está aquí, ¿cierto? El tanque de combustible, el asiento, la suspensión delantera, digamos, la suspensión trasera, etcétera. ¿Ya? Y obviamente que todos los carenados, todos los plásticos y todo lo que es necesario, ¿cierto? Para que la moto pueda funcionar como tal. El chasis es el elemento común que tiene contacto con todas las piezas, ¿ya? Y los chasis normalmente en las motos comunes es de acero, ¿ya? El acero es un material muy noble, dado las prestaciones que tiene, ¿cierto? Los usos, para qué lo puedo usar yo, sus puntos positivos, ¿cierto? Y además es relativamente barato. ¿Ya? ¿Existen chasis de otros materiales? Sí, incluso existen partes del chasis de otros materiales, sí, ¿ya? Como por ejemplo, fibra de carbono, ¿cierto? O aleaciones ligeras con aluminio, etcétera, ¿ya? Magnesio, hay varias cosas, pero lo más común que vamos a ver siempre son los chasis de acero. ¿Por qué? Por su relación precio-calidad, ¿ya? Entonces, los chasis, lo importante que hay que saber del chasis es que existe un número de chasis o un número BIN, ¿ya? ¿Sabes lo que es el número de chasis o el número BIN, amiga Paola? Coméntame, no lo voy a decir todavía, para ver si tú sabes eso, ¿ya? Ya, entonces dice que el chasis o bastidor de la motocicleta es la pieza estructural a la que se colocan la mayoría de los elementos del vehículo, principalmente la horquilla. ¿Cuál es la horquilla? Esta, delantera, ¿ya? Y el brazo basculante. Y aquí hay una imprecisión en este dibujo. Dice que este es el brazo basculante. En realidad, este que está aquí es el brazo basculante, ¿ya? Ese brazo basculante es el que permite, ¿cierto?, que esto o que esta moto pueda tener suspensión, ¿ya? Esto desde aquí sube y baja, ¿ya? Este desde aquí sube y baja. Y como sube y baja, ¿cierto? Permite que la moto vaya absorbiendo las irregularidades del camino. También existen motos que son rígidas atrás. Ya en el eje delantero debe haber, pero muy, muy, muy pocas, ¿cierto? Que sean rígidas. Pero en el eje trasero sí hay varias motos por ahí que son rígidas, es decir, que no tienen suspensión atrás. Ya no sé si han visto las motos choperas, ya no sé si todas, pero hay muchas motos choperas que no cuentan con suspensión trasera, ya son atrás, son 100% rígidas, ya. Eh, bueno, recuerden que esto que está acá en realidad es el amortiguador con la suspensión, ya, o el espiral con el amortiguador, más fácil, ya. Y este que está acá, este que está aquí, ¿cierto? Este sí es el brazo basculante que trabaja en conjunto con esto, por eso están unidos, ¿ya? ¿Puede ser que una moto no tenga esto? Por supuesto que sí. De hecho, en la actualidad yo diría que la mayoría de las motos no traen esto, ¿ya? Porque aquí, en este tipo de motos, yo tengo este por un lado y por el otro lado tengo otro igual, ¿ya? Y eso en la actualidad se ha ido reemplazando por eh, por uno que va acá al medio, ¿ya? Que se le conoce como monochoc, ¿ya? Monochoc. Ya, le pregunté a Paola acerca del número BIN, pero creo que no me respondió. Ya a lo mejor va ocupado en la micro, no sabemos, ¿cierto? O, o no puede jugar el teclado, no lo sé. ¿Ya? Lo cierto es que el número de BIN o el número de chasis, ahí me respondió, ¿ven? A ver, pongamos que me puso. Veamos que me puso. Para que vean que esta clase es en vivo.
Ah, me dice que no sabe la verdad. Ya, perfecto. No hay problema. ¿Ya? Esto lo hago solamente para que podamos interactuar un poco más y a mí se me hace más fácil la clase así cuando vamos conversando por si acaso. ¿Ya? Así que si yo les pregunto algo y no saben, pónganme ahí que no saben, no hay ningún problema, pero así yo sé que me escucharon, ¿ya? Y sé que estamos teniendo contacto. Ya, el número de VIN, Paola y queridos amigos que van a estar viendo a lo mejor la grabación, es muy importante saber lo que es. ¿Por qué? Porque gracias al número de VIN yo me puedo dar cuenta de si hay algo raro con la moto o no. ¿A qué le llamamos algo raro? Algo raro le llamamos a que, por ejemplo, la moto, ¿cierto?, haya sido robada. ¿Ya? Eso es lo principal. Gracias al número de chasis podemos saber que la moto no es robada. ¿Por qué? Ustedes a lo mejor me van a decir, pero profe, eso se ve con la patente. Sí, claro, por supuesto, pero recuerden que las patentes se pueden sacar fácilmente e intercambiar con otra moto. ¿Ya? Eso. Entonces la patente no es ningún indicador confiable, simplemente es una lata. ¿Ya? Una lata literal. No, no de que aburrida. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de identificar un vehículo, lo primero que vamos a buscar siempre es el número de chasis, ¿ya? O de chasis en inglés. Eso es importante porque los números de chasis individualizan al vehículo en todo el mundo, ¿ya? En cualquier vehículo que yo vea de cualquier parte del mundo con su chasis y haciendo una pequeña investigación, ¿cierto? Voy a poder saber, por ejemplo, dónde ese vehículo fue fabricado. ¿Dónde o qué versión específica de vehículo era ese vehículo que yo estoy viendo, ¿cierto? En cierto momento. ¿Ya? Entonces, gracias al número de chasis, yo puedo identificar las distintas características que puede tener el vehículo, de dónde viene, su color, etcétera. Ya puede tener distintos tipos de información. Ese número de chasis es un código alfanumérico, es decir, tiene letras y tiene números y contiene al menos, no, no al menos, contiene de forma fija 17 caracteres. Esos 17 caracteres, ¿cierto? El primer carácter siempre va a hablar de dónde fue principalmente fabricada esa moto en este caso, ¿ya? Y lo importante, lo más importante es dónde va ubicado. Bueno, puede ir ubicado en varias partes, pero lo más común que he visto yo es que siempre se encuentra aquí en lo que aquí aparece señalado como cabezal de dirección. ¿Cuál es el cabezal de dirección? Es el que está en esa zona, ¿ya? Entonces, el cabezal de dirección permite que se le pueda estampar, ¿cierto? Este número y a la vez eso permite que esta moto sea fácilmente reconocible, ubicable, etcétera, ¿ya? Ahora, ¿ese número de chasis puede estar en más partes? Sí, puede no estar ahí también, ya las KTM, por ejemplo, no lo traen ahí y lo traen en una plaquita un poquito más atrás, no sé si todas, pero algunas que he visto yo, ¿cierto? Traen una placa con el número de chasis. Y ojo, que aunque tenga una placa de número de chasis, si me pongo a buscar y averiguar bien, es muy probable que en alguna otra parte de la moto también venga inscrito el famoso número de chasis. Ahora, son varios números, son varios dígitos, y no hay ningún número de chasis igual al otro, es como el número de carnet, es como la huella dactilar, ya no hay uno igual al otro. Como no hay uno igual al otro, entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Lo que tenemos claramente, ¿cierto? Es que gracias a ese número de VIN o número de chasis podemos identificar exactamente de qué unidad estamos hablando. Tanto es así que, les pongo un ejemplo, esto con un auto, sí, pasó con un auto. Ya, tuve un amigo que tenía un BM y obviamente los repuestos para los BMW son súper caros. Y tenía otro amigo que se fue a Alemania, ¿cierto? A, no sé a qué, pero la cosa es que él encargó los repuestos. ¿Ya? Y este tipo fue a una agencia ya en BMW, ¿cierto? Le pidieron el número de chasis para poder cotizar los repuestos que necesitaba.
Y con el número de chasis, ellos le preguntaron que por qué estaba pidiendo esos repuestos él allá, si ese número de chasis no correspondía a un vehículo que hubiera sido vendido allá en Europa, sino que correspondía a un número de chasis de un vehículo que se vendía acá en Latinoamérica, ¿ya? Entonces le dijeron que era medio complejo que se lo pudieran vender porque no era como como que no era del sector de ellos, ya por decirlo así. Finalmente creo que igual se lo vendieron y todo eso, eran compatibles con los que ellos tenían allá también, pero los tipos sabían que el vehículo no era un vehículo no era para un vehículo que estaba en Europa en ese momento, ¿ya? Entonces, todo eso gracias al número de chasis. Y uno piensa que todas las motos son iguales y que las motos o los autos o todo lo que llega acá, ¿cierto? Es lo mismo como para todo el mundo, ¿ya? La verdad es que no, es que las versiones entre una y otro lado del mundo, ¿cierto? Pueden variar muchísimo. Por eso es importante el número de chasis, porque así van a poder identificar, por ejemplo, cuando queramos comprar repuestos, exactamente qué es lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Eh, recuerden, ¿cierto? Y con esto termino el tema del número de chasis. Recuerden que el número de chasis es eh, obviamente intransferible, ¿cierto? Y no se puede adulterar. Y la gente que anda haciendo maldades lo que hace es borrar el número de chasis, ¿cierto? Y sobreescribirlo. Por ejemplo, si ustedes ven un número de chasis que está todo perfecto, pero los tres últimos números están borrados con eh, una lija, ¿cierto? Con una galleta, y encima tiene unos números así hechos medio feos, medio raros. Cualquier número torcido, cualquier número que esté más arriba o más abajo, cualquier número que sea más chico o más grande, todo eso es sospechoso en un número de chasis, ¿ya? Así que ojo con ello, sobre todo para los vehículos más nuevos, ¿ya? Si hablamos de vehículos más antiguos, ahí está un poco más confusa la cosa y hay un poco más de tolerancia, por decirlo así, ¿ya? Pero en los vehículos modernos ya está todo muy, muy estandarizado y el número de chasis que tengan debería estar súper bien escrito, sin errores, sin que usted uno más arriba, más abajo, etcétera, ¿ya? Así que mucho ojo, queridos amigos, con eso. Les quiero pedir, por favor, que me esperen un par de minutitos, por favor. Vamos a ver si hay aquí algún mensaje nuevo. Muy bien, Paola, dice, eso va inscrito en la parte direccional. Exactamente, en el cabezal de dirección va escrito así de arriba hacia abajo a donde fue fabricado ese vehículo. Y ojo que hay vehículos que son hechos, no sé, motos, ya pasa, en mi caso me pasa. Mi moto creo que fue hecha o ensamblada en Tailandia, ¿ya? Pero el número de chasis dice J, ¿ya? De esto no me lo sé así como, no soy experto en esto, así que si me equivoco en algo es posible, ¿ya? Pero por ejemplo el número de chasis, el mío dice J y J son los vehículos que fueron fabricados en Japón, ¿ya? La letra que se le asigna en algunos casos depende de la cantidad de componentes que se hicieron en cada parte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo puedo tener distintos componentes hechos en distintas partes del mundo y por ende voy a tener como distintas procedencias. ¿Ya? Entonces lo que se le asigna al vehículo es como de dónde provinieron la mayoría de las partes con las que se hizo ese vehículo. ¿Ya? Así que ahí, ojo con ello. Por favor, denme un par de minutitos.
Listo, volví. Muchas gracias por esperarme. Ya, entonces vamos a seguir más adelante. Y vamos a hablar acerca del famoso motor, ¿ya? En las motocicletas existen principalmente dos tipos de motores, ¿ya? En los autos, todos los motores son básicamente iguales. En los autos, en los camiones, en los buses, son todos prácticamente iguales. Y son también iguales a la mayoría de las motos actuales, ¿ya? Pero en las motos, hasta hace algunas décadas atrás, ya, igual ya ha pasado harto tiempo, pero hasta hace algunas décadas atrás había muchas motos que se ocupaban para la calle y que eran motores distintos a los motores normales, ¿ya? Estoy hablando precisamente de la forma de funcionamiento de los motores. Existen motores, ¿cierto? En las motos de dos tiempos y existen motores en las motos de cuatro tiempos. Los motores de dos tiempos son motores bastante, eh, en la actualidad, poco usados, ¿ya? ¿Por qué? Por temas medioambientales. El motor de dos tiempos, queridos amigos y amigas, ¿cierto? Es precisamente este que está acá, ¿ya? La verdad que un motor eh, igual es un buen motor, o sea, es una buena tecnología, por decirlo así, pero que está muy atrás en términos de emisiones a este que está al lado. ¿Por qué? Porque principalmente este que es el motor de dos tiempos, este. Paola, tú ves el mouse encima de la imagen, ¿verdad? Por favor, contéstame eso si ves el mouse encima de la imagen o la manito que está apareciendo encima de la imagen. Entonces, este motor, ¿cierto? Es de dos tiempos, es un motor que genera mucha potencia, pero es un motor que quema aceite de forma natural y al quemar aceite de forma natural, lo que logra es tener muchas emisiones contaminantes, ¿ya? Eso es lo primero. Después estamos acá y este de acá se llama, ¿cierto? Motor de cuatro tiempos. Si bien es cierto, si nos vamos al detalle, el motor de cuatro tiempos igual quema aceite, pero quema una cantidad ínfima en comparación a este que está acá, que quema aceite con ganas. Ya acá el aceite se echa con la intención de que se queme. Acá el aceite se echa solo con la intención de que lubrique. Y en el trabajo de lubricar y sellar, que son algunas de las tareas que tiene, termina quemándose una pequeña porción, ¿ya? Pero lo más importante acá es entender que este motor de acá es mucho más eh, ecológico que este que está acá, ¿ya? Otra diferencia es que el motor de dos tiempos es más reactivo, más explosivo, suelta su potencia de forma más instantánea que este que está acá, que es más suave, más paulatino, ¿cierto? Este puede llegar a ser muy potente, sí, perfecto, pero este motor, aparte de potente, es brusco, ¿ya? Le damos un poco y el motor ¡fua! Nos entrega todo lo que tiene, ¿ya? Entonces, es muy importante entender esas diferencias. Les dije que en la actualidad se ocupaba muy poco el motor de dos tiempos y la verdad es que para la calle prácticamente no se utiliza, ¿ya? Es decir, si yo me paro en una calle ahora a esperar que pase alguna moto, ¿ya? Que se haya vendido legalmente para andar en la calle de dos tiempos, probablemente no va a pasar ninguna, ¿ya? Así de pocos hay. Todos los demás son de cuatro tiempos. Ahora, ¿cuáles motos o motores son de dos tiempos? Bueno, un ejemplo son
No sé si se han fijado estos motores que le ponen a las bicicletas. Ya, esos motores que les ponen a las bicicletas, que suenan así como, como motor mosquito que le llaman, esos motores son de dos tiempos. Y si ustedes se fijan, esos motores que les ponen a esas bicicletas, normalmente la bicicleta va andando y va dejando una estela de humo hacia atrás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son motores que naturalmente queman aceite. Así es su normal o su principio de funcionamiento. ¿Ya? Aquí vamos a ver una respuesta a una pregunta que mandó Paola. Moto enduro, claro. También voy para allá ahora, amiga Paola. ¿Ya? De hecho, las motos de enduro en la actualidad tampoco son de dos tiempos. Pero sí había muchos motos de enduro en el pasado que sí eran de dos tiempos la mayoría. ¿Ya? En la actualidad quedan, sí, quedan. De hecho, todavía podría comprar una moto de enduro nueva de dos tiempos. Podría ser, sí, pero cada vez en menos cantidad. Cada vez más y más motos se van pasando a motores de cuatro tiempos. Motos de enduro y sobre todo motos de cross, ya que son dos cosas parecidas pero distintas. Las motos de cross sí hay muchas todavía de dos tiempos, pero no son motos para usar en la calle, son motos para uso recreacional, para deportes, etcétera, pero no son motos de uso urbano, digamos, ¿ya? Y las motos que siempre van a ver que son de dos tiempos todavía, por lo menos en todas las que yo he visto, casi todas son de dos tiempos, son estas que hacen freestyle en el aire, que saltan los pilotos y hacen trucos en el aire, hacen Superman, ¿cierto? Ese tipo de motos es también una moto de, eh, es también una moto de dos tiempos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan que la fuerza, que la potencia, la energía de la moto se libere así, de forma instantánea. ¿Ya? Como se libera de forma instantánea, ¡pum! Pueden, o les sirve, digamos, la famosa moto de dos tiempos. ¿Ya? Y también se ven en un deporte que se llama trial, ya que es un deporte en el que las motos van como saltando obstáculos y los pilotos van haciendo como equilibrio, van lento, ¿ya? Pero van como, le dan aceleración, ¿cierto? Y la rueda gira como tan rápido que la moto pega un salto, ¿ya? Esas motos también son de los tiempos normalmente las que son con gasolina todavía, porque también están pasando muchas motos a eléctricas también, ¿ya? Pero eso, ya a grandes rasgos. El motor de cuatro tiempos, en contraparte, se usa prácticamente en todo, ¿ya? De hecho, los motores diésel, los motores de gasolina son de cuatro tiempos, ¿ya? Y en las motos también vamos a encontrar otros tipos de clasificaciones para los distintos motores, como por ejemplo cómo se refrigera, cómo se lubrica, etc. Siguiendo con las diferencias entre los motores de dos y de cuatro tiempos, debemos entender que como este motor quema aceite, no se lubrica igual que este, ¿ya? Este motor funciona con una mezcla de gasolina o de combustible y aceite. Se mezcla bien mezclado y eso lo usa el motor como combustible. Entonces, la parte que llega acá arriba de ese combustible es la que se quema y genera la potencia para que el motor se mueva. Pero también de ese mismo combustible se va colando, ¿cierto? Un poquito una nube, por decirlo así, de mezcla hacia abajo, ¿cierto? Y hacia todos los rincones del motor. Y también sirve para que esa misma mezcla de gasolina con aceite lubrique las distintas partes del motor. Como lubrica las distintas partes del motor, ¿cierto? El motor obviamente se gasta un poquito menos que si no tuviera ese sistema. Y acá, cuando hablamos de gasolina y aceite, acá siempre está todo separado, ¿ya? La gasolina no se tiene que mezclar con el aceite. El refrigerante o el agua que le echemos al motor no se tiene que mezclar con el aceite. Y en realidad nada se tiene que mezclar con el aceite, ¿ya? Es decir, en el motor de cuatro tiempos yo tengo el aceite totalmente separado de la gasolina y eso es muy importante para el funcionamiento normal
de este sistema, queridos amigos. Diferencias constructivas entre los dos motores, que este motor que está acá no tiene válvulas, tiene solamente esta especie de tapa, ¿cierto? Es un motor bastante simple, ya tiene muchas menos piezas que este que está acá. Este que está acá, ahí no se nota mucho, pero en esa zona de ahí tiene válvulas que son como unas compuertas que se abren y se cierran, ¿cierto? Que llegan aquí y llegan por ahí para poder generar los distintos ciclos del motor. Este completa un ciclo en una vuelta del cigüeñal, que es el que está abajo. Y este completa un ciclo en dos vueltas del cigüeñal. Ya es por eso que este, a la misma cantidad de vueltas, tiene el doble de impulso. Ya por eso se considera que este motor es más reactivo, más explosivo, más, no sé cómo más decir. Ya tenemos ahora el sistema de lubricación. Ya les comenté que entre el de 2 tiempos y el de 4 tiempos los sistemas de lubricación son distintos y aquí vamos a hablar principalmente del sistema de lubricación del motor de 4 tiempos. ¿Ya? Ese motor de 4 tiempos va a tener siempre en su parte baja, yo siempre le digo que es una especie de lavatorio que tiene por abajo puesto, ¿cierto? El motor y que permite, este reservorio, ¿cierto? Permite juntar el aceite a medida que es chupado, se chupa el aceite por ahí mismo, ¿cierto? Chupa aceite y sube, 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 ¿cierto? Sube, 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 y llega a la parte más alta del motor, pasando el aceite por todos los puntos en donde se necesita aceite, ya sea para refrigerar o para lubricar, que es su principal función, ¿ya? Ese aceite que va a lubricar, ¿cierto? Ese aceite que va a lubricar, aparte de lubricar, también siempre tiene más funciones, ¿ya? El aceite lubrica, es su principal función, lubricar, disminuir el roce. Además de disminuir el roce y lubricar, también va a refrigerar, también va a sellar, también va a limpiar y también va a informar, ¿ya? Es decir, tiene esas 5 funciones y más el aceite, pero vamos a hablar de esas 5 ahora. Lubrica, refrigera, sella, lubrica, refrigera, sella, ya se me olvidó la otra. Lubrica, refrigera, sella, limpia y informa. ¿Ya? De hecho, muchas veces la gente piensa que cuando el aceite se pone negro es un aceite malo. Oh, mira, el aceite se quemó. En realidad el aceite no es que se queme. El aceite cuando se pone negro lo que hace es arrastrar la suciedad que está por dentro del motor. ¿Ya? Por lo tanto, es completamente normal y completamente sano que el aceite se ponga negro después de un par de semanas, ¿cierto? Que anda dentro del motor y que anda limpiando todo el hollín que va quedando por dentro. Si el aceite yo lo he hecho transparente, ando 10.000 kilómetros y vuelve a salir transparente, significa que hay un problema con ese aceite porque ese aceite no está limpiando los residuos que van a quedar dentro del motor de la combustión. Hay una, por ahí, algo me dice. Exactamente, muy bien, Paola. Me dice Paola, está haciendo su trabajo. Ya me imagino que eso me lo escribió en relación a lo que les digo yo, que cuando el aceite se pone negro, está haciendo su trabajo. Muy bien. Su trabajo, o uno de sus trabajos, es limpiar. Si el aceite no se pone negro, significa que no me está limpiando el motor y me está dejando toda la mugre adentro. De hecho, para los que no son mecánicos, probablemente es un tema muy ajeno, pero si tú tomas aceite limpio, ¿cierto? Y estuvieras trabajando con aceite limpio, las manos te quedan así, pero blanquísimas, porque te saca todo lo que puedas tener de mugre en las manos, te lo saca entre medio de la uña, etcétera. O lo mismo pasa con la grasa. Cuando uno echa grasa con las manos, grasa limpia, las manos te quedan después que te las lavas y te sacan la grasa, te quedan pero súper, súper limpias, súper blancas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen agentes, ¿cierto? Detergentes muy, muy potentes.
¿ya? Ahora, no le recomiendo a nadie que se eche aceite, ni que se eche grasa, ni limpia, ni sucia en las manos porque tienen agentes cancerígenos y representa un peligro, ¿cierto? Para la piel de las personas, ¿ya? Nadie debería trabajar con aceite en las manos, ni en ninguna parte del cuerpo, ¿ya? Entonces, los motores de cuatro tiempos tienen un sistema de lubricación independiente, ya que lo que yo les mostré es que el aceite está completamente separado de la gasolina. Además, necesitamos una bomba de aceite que toma el aceite desde el fondo del motor y lo reparte a los distintos a los distintos puntos de contacto donde hay roce en el motor, ¿ya? Y recuerde siempre controlar, con esto vamos a terminar, ¿ya? Dice, siempre controle el aceite con las pautas del fabricante. El fabricante les va a pedir que cambien el aceite dependiendo de la moto, cada 5.000, cada 10.000, cada 15.000 kilómetros. Eso se debe respetar, pero al dedillo, como se dice, ¿ya? Se debe respetar siempre. ¿Puedo cambiar ese intervalo? Sí, puedo hacerlo cada menos tiempo para cuidar más inclusive el motor. Cada vez que el aceite circula por dentro del motor, está arrastrando una porción de suciedad y de metales. Por lo tanto, si yo no lo cambio a tiempo, después el aceite está tan lleno de suciedad y de metales que empieza a hacerle daño al mismo motor. Empieza como a lijarlo, por decirlo así, como una crema exfoliante. ¿Ya? Entonces, es muy importante cambiar el aceite en los intervalos que el fabricante dice. Y siempre les digo que si la moto está expuesta a trabajo muy pesado, es decir, funciona todo el día, a lo mejor va a ser necesario cambiar el tipo de mantenimiento a un mantenimiento para uso severo, ya que las máquinas y los vehículos traen distintos tipos de mantenimiento para uso liviano y uso severo, ¿ya? Y siempre respeten el número, por ejemplo, 2050, 1540, no sé, de 2050, 10, 530, ¿ya? El aceite que les pide el fabricante, ese pongan, el número. Y también respeten la norma que el fabricante pide, porque el fabricante pide, por ejemplo, 530 a tanto, ¿ya? O 530 API tanto, ¿ya? Distintas normativas que tienen que ver con la tecnología del aceite. Respeten el aceite que les pide el fabricante. No necesariamente la misma marca, pero sí con las mismas características y los mismos datos técnicos. Eso ha sido por hoy, antes que se me cierre la clase. Les mando un abrazo. Muchas gracias, Paola, por estar conectada. Muchas gracias por opinar, por preguntar. Y espero verte mañana nuevamente. Cuídense, que les vaya muy bien. Yo soy Ricardo Cornejo. Esto es Practica3.cl y espero que a todos les vaya bien. Ya un saludo especial para toda la gente que está viendo esta grabación en algún horario extremo, muy temprano en la mañana, muy tarde por la noche, pero que están buscando un tiempito para poder estudiar. Que les vaya muy bien. Voy a revisar este mensajito a ver si alcanzo que me llegó de Paola. Y eso. Entonces, dice Paola, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Paola, que estés muy bien. Ya, ahora sí, te mando un abrazo, cuídense mucho, Ricardo Cornejo, practicates.cl. Nos vemos, chao, chao.